En la comunidad rolera hay un término que causa un montón de rechazo y de movimientos en contra, pero que a su vez es buscado por muchos jugadores. Hoy vamos a hablar del bleed. No solo vamos a hablar del bleed, sino que vamos a hablar de su contrapartida en psicología. Vamos a hablar de proyección, vamos a hablar de empatía, de transferencia, y vamos a hablar de cómo las fronteras entre lo que es ficción y lo que es realidad no son tan sólidas como nosotros nos gusta pensar. Esto se debe a cuál es el consenso, cuál es la definición que hemos dado al bleed. El bleed es ese tipo de emociones negativas que trascienden del personaje al jugador y el jugador luego se va fuera de partida y se queda jodido con ellas. Cito textualmente de fuente anónima. Entonces, claro, bajo esa definición, el bleed es el anticristo y debemos eliminarlo. Pero si miramos un poco más y contactamos a la gente que entiende el rol de otra manera, vemos que literalmente esa gente juega para sentir bleed. ¿Cómo puede ser esto? Pues vamos a ello. Estamos empezando hoy una campaña nueva de Mago el Despertar segunda edición. Hoy hemos tenido una escena de combate y un poco de voladura de cabeza. Yo os aconsejo que si no lo habéis visto la veáis en YouTube cuando se suba, que os vengáis el jueves que viene porque habrá, prometo, bleeding emocional, misterios mágicos, pero esta vez no prometo un TPK. Ya ha pasado una vez y no volverá a pasar. La terminología de bleed surge en el contexto de los LARP nórdicos, que son roles en vivo de una duración extendida en el que los jugadores tienen que vestirse, tienen que interpretar físicamente a sus personajes. Entonces, claro, en esos contextos donde la inmersión es masiva, surgía esta cuestión de que aquello que sucedía al personaje afectaba de forma súper directa al jugador. Esto dio en una serie de situaciones y dio en la necesidad de que los mismos LARPers tuvieran que definir este proceso. Pero esto nos lleva a la cuestión fundamental, y es cómo sentimos cosas en rol y cómo esas cosas permean del personaje hacia el jugador. Y para ello voy a tener que explicar brevemente dos procesos. Voy a tener que explicar empatía y voy a tener que explicar proyección. La proyección es un mecanismo mental que está a la base de la mayoría de procesos de comunicación y de procesos de interacción humana. Es el ABC de la conducta humana. La proyección consiste en coger algo que es nuestro y ponerlo fuera. Visualizar una cualidad nuestra fuera. Un ejemplo de proyección súper típico es: oye, yo ya no le voy a decir nada a Juan porque no me llama. Es un borde y no quiere ser mi amigo. En verdad, eres tú el que no está llamando a Juan. Eres tú el que está siendo un borde. Y en alguna parte en tu interior, como estás resentido en este ejemplo, hay una parte de ti que no quiere ser amiga de Juan. Esto es un proceso de proyección. Un malestar que tienes tú, se lo estás pasando a alguien. Esto sucede con personas, sucede con personajes y sucede también con nosotros mismos. La manera que tenemos de hacer introspección y de vernos a nosotros mismos y de entender cómo funcionamos es haciendo un desdoblamiento e imaginándonos fuera para poder proyectarnos cosas a nosotros mismos. Este proceso es el pilar básico de la interacción humana, como acabo de decir. Este proceso es también el ingrediente esencial de la empatía. Nosotros solo podemos empatizar con cosas que en cierta manera están vivas en nosotros mismos para poder proyectarlas. No podemos empatizar con cosas que no tienen ninguna cabida en nuestro interior, como por ejemplo la psicopatía, ciertos maltratos hacia los animales o las agresiones y vejaciones extremas. Pero sí podemos llegar a empatizar cuando estos ejemplos de asesinos psicópatas y tal nos los presentan con características que sí son nuestras, como por ejemplo, estaba desesperado, estaba muy furioso, quería vengarse, porque la furia, la frustración y el deseo de venganza sí que son características nuestras. Entonces ahí enganchamos y decimos, no era malo, era un incomprendido.
Y este es un punto core de la creación de personajes, porque nosotros solo vamos a jugar personajes que tengan partes vivas en nuestro interior. Citando a un buen amigo y teórico de GURPS, Fabián, nunca vamos a jugar a los alienígenas del planeta Florf que trabajan recolectando flumbles. Porque nada de eso tiene sentido en nuestro marco mental y nada de eso tiene una conexión que nosotros podamos hacer. Nos dan igual los flumbles. Entonces, por mucho que los personajes idealmente se parezcan a nosotros como un huevo a una castaña, tienen características de personalidad con las que podemos conectar y que están vivas en nosotros. Y esto es una característica fundamental para regular el bleed. Cuanto más cercano a nosotros sea el personaje que estamos construyendo, más posibilidades hay de que lo que le pase trascienda a nosotros, porque más se va a dar este proceso de empatía. Vamos a empatizar con el personaje. Si yo juego a un psicoanalista, un gordito con pocas aptitudes físicas en Llamada de Cthulhu, lo que le pase a mí me va a poner al borde del asiento. En cambio, si yo juego un personaje que no tenga nada que ver conmigo, que sea un paladín moralista cristiano y que quiera ayudar a los pobres y combatir el mal idealizado, eso está tan cercano al manual y está tan alejado de mí que yo, lo primero, voy a tener problemas para empatizar con eso y también voy a tener problemas para estar cómodo interpretándolo, porque me voy a ir a una versión súper maniquea, me voy a ir a una versión súper caricaturesca y no voy a poner nada de mí. Entonces hay que regular cuánta cercanía, cuánta lejanía y ver cuál es la distancia óptima para poder jugar y sobrevivir. Luego hay personajes que parece que no tienen nada que ver con nosotros. O sea, yo podría jugar algo súper alejado a mí, como por ejemplo un kitsune de 70 kilos, twink, que tiene 6 puntos en destreza y resuelve todos sus problemas a golpes, y a priori no tiene nada que ver conmigo, salvo el punto más profundo de que llora todas las noches. Entonces ahí sí que se establece el vínculo de empatía y ahí sí que tiene sentido ese personaje. No tenéis que haceros a vosotros con casco, tenéis que hacer personajes con los que podáis conectar. Retomaré el asunto de la cercanía o la lejanía entre jugador y personaje cuando vaya a hablar de las medidas de seguridad. Esto es una Mickey herramienta que nos ayudará más adelante. Ahora que hemos hablado de la proyección y de la proyección en los personajes, vamos a hablar de la empatía. Porque la empatía se produce por este mismo proceso. La empatía es un proceso de proyección en el cual, si yo veo, por ejemplo, una persona que está en una situación de violencia, yo proyecto cómo viviría yo esa situación de violencia y entonces me imagino cómo debe de estar viviéndola el otro. Todo esto sucede en un plano mucho más bajo de la conciencia, sucede prácticamente de forma subconsciente, así que no es una cosa que hagamos voluntariamente, empatizamos con una serie de cosas bárbaras. Aquí un ejemplo. I can pick up this pencil, tell you its name is Steve, and go like this. Oh. And part of you dies, just a little bit on the inside. No necesitamos que la cosa esté viva, ni siquiera necesitamos que la cosa sea real para poder empatizar con ella. Y si no, mirad lo que le ha pasado a Steve y mirad cómo estáis vosotros. ¿Cómo funciona la empatía mientras jugamos a rol? En el caso de las fantasías de poder, la empatía funciona por esa diferencia de potencial. Si estamos en una cueva en la que hay unas arañas, la primera impresión que tendríamos es yo, Paco, en esta cueva estaría jodido. Pero mi paladín tiene 18 de fuerza, así que
mi paladín tiene mucha más capacidad que yo. Cuando yo realizo este proceso de proyección, cuando yo me pongo en el papel de esta persona, me siento mucho más poderoso de lo que soy. Entonces, ahí está justificado este subidón, esta sensación gratificante de plenitud que da jugar fantasías de poder, que da, por ejemplo, jugar Dungeoneo en D&D. Pero ¿y si hacemos lo contrario? ¿Y si nuestro personaje no es más poderoso que nosotros, sino que es muy parecido a nosotros? Como sucede en Cthulhu. En Cthulhu, la mayoría de personajes apenas saben disparar armas, y nosotros también. Y la mayoría de personajes en Cthulhu mueren de un disparo, y curiosamente nosotros también moriríamos de un disparo. Entonces, el vínculo que se establece entre personaje y jugador es mucho más horizontal, es mucho más directo. Y esto provoca que las emociones sean mucho más entendibles, porque lo que está vivo en el jugador está también vivo en el personaje, y viceversa. Aquí tenemos una estructura que favorece mucho más lo que he estado llamando bleed, pero a partir de ahora vamos a llamar transferencia. La transferencia es el proceso psicológico por el cual nosotros podemos sentir emociones que pertenecen a otro ámbito. Si yo estoy en el salón de mi casa seguro, protegido, porque no hay dioses oscuros, pero mi investigador está frente a una puerta y tras esa puerta se escucha algo raspar la madera, yo puedo conectar con la sensación de angustia, de dolor, de malestar de ese investigador, pero yo sigo protegido. En ese momento podemos asomarnos un poco al abismo, podemos tener una muestra del terror, y eso, por cómo funcionamos, es muy seductor. Es el mismo mecanismo que utilizan las películas de terror o que utilizan los videojuegos de miedo. La posibilidad de poder acercarnos a algo que es negativo, pero desde la seguridad. A todos nos gustaría acariciar un tigre, pero un tigre lo más probable es que nos matase. Pero todos queremos acercarnos al tigre y poder tocarlo y que no pase nada. Porque eso es seductor, eso es transgredir y esto es lo que tienen de valioso la mayoría de juegos que fomentan el bleed. La mayoría de estos juegos ofrecen una sensación de peligro que en la ficción es muy realista, pero en la realidad es inofensiva. Nadie va a morir por jugar Llamada de Cthulhu. Nadie va a ser llevado por unos cultistas jugando ratas en las paredes. Pero la sensación que tenemos es un retazo de lo que sería eso. Y eso para cierta gente es muy seductor, porque además tiene una intensidad considerable. La gente que juega para sentir transferencia, para sentir el choque de las emociones de su personaje, no suelen hacerlo de buenas a primeras. No despiertan un día y dicen, jugaré un rol en el que moriré. Suele ser un gusto adquirido, porque la intensidad de estas partidas en cierta manera engancha, en cierta manera vivir esa emoción potente y salir adelante genera unos sentimientos de eficacia y genera un thrill, un subidón al que nos acabamos acostumbrando. Entonces, la gente que se ha habituado a jugar de esta manera, a jugar con una alta implicación, lo que suele suceder en las personas con las que he estado hablando es que luego rechazan jugar en niveles de inmersión mucho más livianos. Una persona acostumbrada a jugar temas oscuros en los que se destroza en cada partida, luego va a encontrar que jugar D&D solo para matar arañas le va a saber a poco,
porque está habituado a otro. No es necesariamente malo. Esto simplemente sucede. Es una cuestión de gustos y es una cuestión de a lo que nos estamos habituados. De la misma manera que los españoles somos incapaces de consumir la comida picante que hay en otros países, hay jugadores a los que les dañaría porque no están habituados a jugar con ese nivel de compromiso emocional. Esa gente necesita ir poco a poco si es que quieren profundizar en eso, porque nadie te obliga a que muera tu amado en las partidas. De verdad que no es necesario. Entonces voy a dejar de hablar de Bleed y voy a hablar de alto compromiso emocional y bajo compromiso emocional, porque me parece un poco más cercano a la realidad. Entonces, el compromiso emocional en las partidas no me parece necesariamente negativo. Lo que sí que me parece negativo es que una persona se comprometa emocionalmente en una partida más de lo que estaba dispuesto antes, en la sesión 0. Si yo entro a un juego considerando que esto va a ser un pachangueo pulp y no va a pasar nada, y luego resulta que un migo se come a mi madre, y mi madre hace 6 meses que murió, yo estoy metiendo ahí de golpe un compromiso emocional que yo no he pedido, que yo no he dado consenso y que yo en un todo no quería. Yo no quería este compromiso emocional en esta partida de la Casa Corvid. Pero de la misma manera, actuar como si todos los niveles de compromiso emocional fuesen inadecuados, actuar como si meterte demasiado en una partida fuese malo por definición, porque te va a causar bleed y vas a acabar jodido, me parece también, por una parte me parece mojigato y por otra parte me parece no entender a qué está jugando mucha gente. Porque hay mucha gente que está jugando a dejarse la piel en un misterio y está jugando a tener emociones muy fuertes, porque eso es lo que buscan del rol. Entonces, censurar eso es censurar una parte de lo que hace tan rica la experiencia rolera, que es precisamente la inmersión. La inmersión es el punto clave que hace que no estemos jugando videojuegos. Entonces nos lleva automáticamente al siguiente punto, y es cómo regulamos el compromiso emocional en partidas, que se vendría a traducir al lenguaje de Twitter en cómo regulamos el bleed. El compromiso emocional en partidas, para mí, es responsabilidad de cada jugador. Por una cuestión, porque el director de juego no es un terapeuta y no os conoce. El director de juego no sabe si tu madre murió hace 2 meses o si tu madre hace tartas. No sabe si tuviste experiencias traumáticas en la infancia o tu infancia fue feliz. Eso es responsabilidad de cada jugador. Y entenderlo precisamente como compromiso emocional tiene este matiz en el que soy yo el que se mete aquí. Soy yo el que se compromete con este personaje. Y aquí, lo que hablaba antes, la Mickey herramienta cobra su función, porque gran parte de la regulación que vamos a hacer es con la distancia del personaje. Si yo quiero participar en una partida en la que no me apetece sentir emociones fuertes, no me apetece el thrill de estar en una situación peliaguda, será mejor que escoja personajes que tengan menos que ver conmigo. Será mejor que coja personajes un poco más alejados de mí y un poco más románticos, para que no me toquen de cerca con las cosas que hagan. También una cosa que recomiendo yo, y esto sí es responsabilidad del máster, es cuidar tanto los inicios de sesión como los finales de sesión. En las partidas en las que hay un compromiso emocional elevado, se entra paulatinamente y se sale paulatinamente. Nadie puede conectar con un personaje de 0 a 100 porque no somos actores de método. Entonces, a veces hace falta cierto aftercare, a veces hace falta esa charla postpartida, ese hacer bromas de pues casi comemos pulpo al ajillo, no sé qué, sí, no tenía tentáculos este bicho, no estabas prestando atención, tal. Porque esa charla ayuda mucho a salir del personaje. A veces, salir del personaje es algo que hay que hacer conscientemente.
Y la persona, a mí me ha sucedido que necesito pararme y decir: no soy un Kitsune de las Cortes del Este, soy Paco, está todo bien, no tengo destreza 6 por desgracia. Y hay que hacer conscientemente ese ritual de abandonar el personaje y de diferenciarse. En partidas en las que puedes tener una implicación fuerte, esto es una recomendación que yo hago porque me parece que tiene valor. Y por último, porque vamos a comisión y tenemos que nombrar en todos los vídeos la sesión 0, la sesión 0 es muy importante especificar qué nivel de compromiso emocional se quiere en esa partida. Para bien y para mal. O sea, es muy sano decir, de acuerdo, vamos a jugar la Casa Corvid, pero la Casa Corvid va a tener un nivel de implicación 0. Porque esto va a ser un slasher y vais a morir todos de formas súper creativas y que nadie le coja cariño a su personaje, porque esto va a ser una casquería. O coger a la gente y decir, vale, yo como máster lo que pretendo es que el compromiso emocional de esta partida sea muy alto. Así que vamos a ir con cuidado con los triggers, vamos a ir con cuidado con las cosas que salen, vamos a poner mucha profundidad en los temas personales y tú ya estás prevenido. Entonces, el máster te acaba de decir que el compromiso en partida va a ser alto. Constrúyete tu personaje con responsabilidad. Si tú puedes sostener un personaje que tenga X pasado y no te va a doler, adelante. Pero teniendo en cuenta eso, no cojas personajes que no puedes sostener. Y esto es una cuestión para mí básica y de madurez. A veces queremos hacer el gran papel y queremos hacer el gran protagonista, pero realmente el gran protagonista tiene traumas que a nosotros nos destrozarían si les damos profundidad. Entonces, no es nuestro momento de hacer ese papel. Tenemos que cuidarnos. Y por último, hacer una mención especial a las decenas de métodos de seguridad que existen a disposición de la mesa. No es necesario aplicarlos todos, pero es necesario tener un par. Siempre un par de métodos de seguridad, porque precisamente para lo que sirven los métodos de seguridad es para regular de un plumazo el compromiso emocional que tenemos en partida. Así que, con una sesión 0 adecuada, con un adecuado nivel de compromiso emocional, ajustando toda la mesa y decidiendo qué personaje vamos a jugar con ese nivel de compromiso, en una situación ideal en la que todo funciona como debería, no deberíamos llevarnos parte de ese dolor del personaje a casa y deberíamos poder jugar cosas emocionalmente intensas y disfrutarlas. Muchísimas gracias.